Hola espectadores de Guionista de Medios. Bienvenido a la dirección de noticias imparciales y precisas. Si quieres conocer las novedades de muchos famosos que se reflejan en la prensa y que a todo el mundo les da curiosidad, estás en el lugar indicado. Antes de entrar en detalle sobre nuestras novedades, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir el vídeo. Disfruta viendo. Las estrellas de Esaret, Cenk Torun y Mahsine Meravet, hablaron sobre su asociación. Al principio tenía mucho miedo, pero Cenk Torun y Mahsine Meravet, que llamaron la atención con la serie de televisión Esaret, hicieron confesiones sinceras. Dúo popular, habló de situaciones determinadas, personajes y amor. Al afirmar que entraron en la profesión por casualidad, Torun y Meravet hicieron expresiones elogiosas al describir su asociación mutua. El amor reconoce los obstáculos. Vea lo que dijeron sobre el tema Cenk Torun y Mahsine Meravet, que estaban divididos en dos sobre la cuestión. Cenk Torun y Mahsine Meravet fueron los invitados de esta semana al programa Confesiones. Cenk Torun afirmó que tienen resentimiento hacia la industria, tuve días muy malos. Mahsine Meravet afirmó que aprendió turco viendo series de televisión y dijo, hablo turco desde 2019. Amo mucho el turco. Yo decía, oh, lo hablan tan maravillosamente, qué hermoso idioma. Usó sus expresiones. La pareja, que hizo confesiones sobre la serie, también habló de su vida privada. Aquí tenéis todos los detalles de la entrevista. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Mahsine Meravet, estamos bien, estamos trabajando duro. Estamos en el set la mayor parte del tiempo, va bien. Estamos felices, estamos en paz. Hoy hablaremos mucho de la serie Esaret, pero primero me gustaría conocerte un poco. Me gustaría empezar con Cenk Torun. Se le recuerda como Oktay de la serie de televisión C concedilla ALGN Bedis. ¿Qué se siente al haber participado en una obra tan culta de la que todavía se habla y se recuerda? Cenk Torun, una de las mejores obras de la época. Se trata de obras rodadas en condiciones muy limitadas. No hay muchas obras de culto de esa época, pero, por supuesto, C concedilla ALGN Bedis siempre ha tenido un lugar especial en mi vida. Es hermoso, quiero decir muy hermoso, risas. No me importa ser actor. No sé por qué te metiste en este sector después de graduarte en el Departamento de Turismo y Dirección Hotelera, ni por qué estudiaste el Departamento de Turismo y Dirección Hotelera. Cenk Torun, en mi mente no existía nada parecido a ser actor. Tuve otros sueños. Madre mía, sabes que soy un artista de música clásica turca. Un día llegué a casa de la escuela, mi madre tenía amigos gerentes en casa, estaban charlando. Me llamaron y me dijeron, Cenk, va a salir una chica nueva. Tiene una voz y canciones hermosas. Le grabaremos un vídeo. Creemos que deberíamos dejarte tocar. Le dije, ¿qué voy a hacer? No puedo hacerlo, no importa. Ellos insistieron. Ante su insistencia, protagonicé el vídeo de Lee Calm de YLDZ Tilbe. Entonces, de repente, el clip explotó. Así empezó mi aventura en pantalla. Posteriormente participé en la comedia absurda de Kandemir Konduk. La transmisión terminó en el 8º episodio. Después, Kandemir Konduk iba a empezar de nuevo un proyecto, pero en ese momento me llegó la oferta de C concedilla ALGN Bedis. Hice un acuerdo con C concedilla ALGN Bedis y la aventura de C concedilla ALGN Bedis comenzó y continuó durante mucho tiempo. Valle de los Lobos no es arrepentimiento, sino mensaje. Creo que tienes algunos arrepentimientos del Valle de los Lobos. Cenk Torun, no lo llamemos arrepentimiento. Querían reunirse conmigo para ese proyecto, pero yo tenía que hacer el servicio militar en ese momento. O me iba a alistar en el ejército o iba a empezar un proyecto. Hablé con algunas personas y me dijeron, si comienzas el proyecto, pueden venir y sacarte del set. Por eso decidí unirme al ejército. Con suerte o mala suerte, no lo sé. Todos los que participaron en ese periodo tuvieron mucho éxito. Era su destino, en realidad no lo veo como un arrepentimiento. He tenido días muy malos. Mientras te mira, pregunta, una persona nunca envejece. Pienso para mis adentros. Debe haber un secreto en esto. Cenk Torun, duermo en el frigorífico, risas.
Por eso trato de cuidarme lo mejor posible. Cambié muchos sectores y hice muchos trabajos. Trabajé durante mucho tiempo en la dirección de restaurantes y hoteles. También tengo un periodo de entrenamiento. He tenido resentimiento hacia la industria, he tenido desesperación, también he tenido días muy malos. Pero siempre me mantuve preparado. Porque en el fondo pensé que algún día, si algo así estaba en mi destino, lo volvería a vivir, por eso siempre me mantuve preparada. Hice ejercicio y comí sano. Quizás estoy recogiendo sus frutos, no lo sé. Por supuesto, esto se debe en parte a la genética. Maasine, naciste y creciste en Marruecos, ¿cómo te llevó tu camino hasta Turquía y la actuación? Maasine Meravet, en realidad, no quería ser actor. Entonces no tuve ese pensamiento. Mientras estuve en Marruecos, vi muchas series de televisión turcas. He estado viendo mucho desde que era joven. Lo estaba viendo doblado, pero cuando crecí un poco comencé a verlo con subtítulos. Fui a la universidad y estudié comunicación en medios. También fui presentadora cuando estuve en Marruecos. Mi principal profesión es el periodismo y la presentación. Aprendí turco mirando series de TV. ¿Sabes turco? Maasine Meravet, no sabe turco, tengo mucho ejército. Aprendí turco viendo series de televisión. Solo había estudiado el nivel A1 en un instituto mientras estuve en Marruecos. Después de eso, traté de mejorar. Hice algunos amigos turcos en la universidad. Empecé a practicar con ellos. Aunque cometí errores, hablaba mucho, intentaba hablar. Luego comencé a trabajar como traductora en la feria universitaria. Me gradué allí y cuando me gradué, la universidad donde trabajaba como traductora se enteró. Recibí una oferta de trabajo de una oficina internacional. Llegué a Turquía pensando, déjame probar la vida aquí, puedo trabajar como presentadora aquí. Vine de visita una semana antes de empezar a trabajar, para ver qué tipo de país es. Fui a la peluquería y allí conocí a la hermana de mi actual manager. Me preguntó, ¿quieres actuar? Preguntó, lo que me pareció muy extraño. Le dije, soy marroquí, no soy turco, no lo sé, en realidad soy periodista. Está bien, todavía vienes a la agencia, dijo. Luego fui a la agencia y allí conocí al profesor Tumay. Me registraron en la agencia. El maestro Tumay me presionó mucho, me quería mucho y me dijo, tú puedes hacerlo. Siempre decía, es muy difícil, el turco no es mi lengua materna, ¿cómo puedo hacerlo? Porque yo cuando hay tanta gente aquí tratando de convertirse en actores. Yo dije. Recibí educación mientras trabajaba en la universidad. Entonces, de repente dije, si voy a hacer este trabajo, si lo quiero, tengo que renunciar. ¿Por qué no funcionó en conjunto? Luego renuncié y comencé a capacitarme más. Entonces sucedió esto. Es realmente interesante que no sepas nada de turco y aún así lo hables con tanta fluidez y hayas llegado hasta aquí. ¿En cuántos años aprendiste turco? Maasine Meravet, hablo turco desde 2019. Amo mucho el turco. Yo decía, oh, qué lindo hablan, qué hermoso idioma. Cenktorun, existe una situación como esta, no solo habla turco, también enseña turco, risas. Él conoce expresiones que yo no conozco, conoce música que yo no conozco. Maasine Meravet, también hay algunas palabras en turco e incluso muchas palabras en árabe. Supongo que esas palabras son parte de una lengua turca difícil. Entonces explicó esas palabras árabes. Cenktorun, quiero decir, explica tanto en árabe como en turco, no lo mires, pero lo dice así, risas. Me uní al proyecto inmediatamente. Hoy en día te estamos viendo con la serie de televisión Esaret. En primer lugar, tengo curiosidad por saber tu participación en el proyecto. Cenktorun, en realidad, mi participación en este trabajo fue un poco interesante. Algo así nunca estuvo en la agenda. Digamos que fue muy afortunado. Un día, le enviamos un mensaje de texto a nuestra productora, la SRA Nazmille, para tomar un café como este. Fui, nos sentamos y tomamos café, etc. Yo estaba entrenando en ese momento. Me volvió a llamar 2 días después. Vamos, quiero presentarles a uno de nuestros directores a quien quiero mucho, dijo. Fui y conocí a Ian Hodja. Pero cuando fui allí,
Había mucha gente sentada adentro. Está sentado en su escritorio o algo así. Entonces vine y me senté, no sé qué pasó. Me pusieron un texto delante. ¿Cómo está tu memorización?, dijo el maestro Ian. No está mal, dije. Puedes tocar esto para mí, dijo. ¿Con quién jugaré? Yo dije. Aquí dijeron, jugarás con Maasine. Entonces no puedo tener su nombre en mi mente todo el tiempo, risas. Luego hicimos una escena allí. Está bien, buena suerte, dijo la señora Nazmille. Qué bueno. Le dije, aquí estamos iniciando el proyecto, así sin más o algo así. De todos modos, dejé apresuradamente a todos mis alumnos y le entregué todo a mis otros amigos. Luego empezamos a rodar y empezamos muy rápido. Ya llegamos tarde, ya había pasado el inicio de la temporada. Luego rápidamente me involucré en el trabajo. Me alegro de haberlo hecho. Maasine Meravet me llegó mucho antes, cuando la historia estaba más lista. Cuando llegué por primera vez a Turquía, fui a Karameljap para una audición para otro proyecto. Y mi actuación fue muy mala. Incluso yo lo reconocí entonces, jugué muy mal, le dije a mi manager por teléfono. Pero de alguna manera me tuvieron presente. Siempre le preguntaban a mi gerente, cómo le va a su personal, cómo está su capacitación, etc. Gracias. Luego, cuando mi gerente dijo que estaba listo, dijo, está bien, veamos. Me llamaron a la audición y fui. Dijeron está bien y luego esperé la historia. Luego llamaron nuevamente y contaron la historia. Realmente me gustó la historia. Luego empezamos a buscar un protagonista masculino, risas. Finalmente llegó Cenk, y me alegro de que fuera Cenk. ¿Pensaste lo mismo cuando lo viste por primera vez? Maasine Meravet, sí, lo pensé la primera vez que lo vi. Me alegro de que sea mi compañero. Recibí innumerables correos, mensajes y comentarios para que fueras mi invitado. Tu armonía y energía positiva se puede ver desde afuera y el público lo ha aceptado mucho. ¿Cómo se describen unos a otros? Cenk Torun, sin esa energía no se puede transmitir al público, definitivamente falta algo. Gracias a Dios somos muy afortunados. Tenemos mucha energía. Maasine también dice que jugó mal, pero en realidad es un muy buen jugador. Aunque era su primer trabajo, empezó su nueva vida con un trabajo increíblemente difícil. Porque algunas cosas son más fáciles en el trabajo semanal, pero mucho más difíciles en la televisión diaria. Es muy difícil tanto en términos de memorización como en términos de transiciones emocionales. Ya hablamos de esto esta mañana. Por eso tiene tanto éxito comentario. No tiene ego, es muy cálido y sincero. Al principio tengo mucho miedo. Estoy seguro de que Maasine quedó más impresionado porque eres un jugador experimentado. Creo que te estás beneficiando de tus experiencias. Maasine Meravet, absolutamente. Pero al principio me asusté mucho. Tenemos escenas muy difíciles y no hablamos mucho. Investigué mucho, es un actor muy exitoso. Por eso es un poco será egoísta o caprichoso. Yo dije. Y estoy muy emocionado. Soy una persona que habla mucho. Me aguantará. Ya sabes, había miedo. Entonces vi que era igual que yo, risas. Teníamos mucha energía y nos llevábamos muy bien. Somos muy buenos amigos y realmente te quiero mucho. Me alegro de que Cenk sea mi socio. Me gustaría preguntarte cuáles son tus similitudes y diferencias más claras con los personajes que das vida. Cenk Torun, después de todo, estos son los personajes a los que damos vida. Por supuesto, a veces nos conectamos de alguna manera con nuestro propio mundo interior. Pero no existe tal similitud exacta. Primero que nada, Orun es muy rico, yo no, risas. Maasine Meravet, ambos sois justos, por ejemplo. Cenk Torun, lo somos, no. Sí, ambos somos justos. En realidad, muchas de nuestras cosas son similares, pero a medida que le damos vida al personaje, lo ampliamos, lo desarrollamos y agregamos algunas cosas. Maasine Meravet, puede parecer que me estoy elogiando, pero tengo buenas intenciones, ¿verdad? Cenk Torun, tienes buenas intenciones, sí, risas. Maasine Meravet, Gira también tiene muy buenas intenciones.
Creo que podríamos ser similares en ese sentido. Aparte de eso, Gira es muy paciente, yo no soy tan paciente, risas. Estoy impaciente, no aguanto tanto, él es mucho más duradero que yo. Además, estoy más alegre y emocionada. Él está más tranquilo. Entonces, ¿qué tipo de reacciones obtienes de las redes sociales o de tu entorno? Cenk Torun, realmente hay mucha demanda en el extranjero. En comparación con Turquía, tenemos más aficionados en el extranjero. En Turquía nos miran principalmente las madres, mucho amor para todas ellas. Nos apoyan mucho. Intentamos responder a su apoyo tanto como sea posible. Mahsine Meravet, estamos obteniendo muy buenas reacciones. Recibimos mensajes, intentamos leerlos todos. Hacen excelentes ediciones para nosotros. Nos valoran y nosotros también los valoramos mucho. El amor puede hacer que las personas hagan cosas increíbles. Teniendo en cuenta que el tema principal de la serie es el amor y hablar un poquito, ¿qué significa para ti este sentimiento? Mahsine Meravet, no puedo definir el amor. Amo más. El amor a veces puede ser peligroso, puede llegar a extremos increíbles. Me parece que te puede hacer cosas increíbles, pero también cosas malas, por eso prefiero el amor. Como nunca puede ser perjudicial, siempre es inofensivo. El amor, el respeto y la confianza significan esto para mí. Estar seguro, respetar y amar. Al principio te enamoras de alguien. Pero con el tiempo, el amor se calma y se convierte en amor. Me encanta esa serenidad. Cenk Torun, el amor es ciego, risas. El amor se desarrolla rápido, termina lentamente, como dice el refrán, lo importante es el amor. Porque el amor es permanente. Y hay que hacerlo juntos y con respeto. Porque si al otro le falta uno, este quedará insulso. El amor conoce obstáculos, se dividieron en dos por la pregunta. ¿Crees en lo imposible en el amor? ¿O el amor no conoce obstáculos? Mahsine Meravet, cuando lo miramos, normalmente nunca reciben sus historias de amor ni sus películas, risas. Por eso puede reconocer obstáculos. Cenk Torun, creo que no conoce obstáculos. ¿Por qué no deberías basarte en películas porque son historias extremas? Algo tiene que pasar ahí, especialmente en la serie. Pero estas cosas no son así en la vida normal. No por nada dicen que el amor es ciego. De repente no ves el mundo. Francamente, creo que traspasará un poco los límites. Porque es algo muy intenso. Esta es una situación que ocurre enteramente con las hormonas y las emociones. Mahsine Meravet, estoy más seguro del amor. No debería afectarme demasiado, risas. Normalmente actúas con tu lógica más que con tus emociones. Mahsine Meravet, sí, eso es lo que estoy intentando hacer. A veces no puedo hacerlo, pero hago lo mejor que puedo. Tengo principios, tengo cosas por las que me esfuerzo. No quiero que el amor sea un obstáculo para ellos. Bueno, mi última pregunta antes de pasar a las preguntas cortas, ¿cuáles son tus sueños y metas para el futuro? Mahsine Meravet, me encantaría trabajar en Marruecos. Aparte de eso, también me gustaría hacer negocios en el mundo árabe. Pero, sobre todo, quiero hacer una película de Hollywood. También quiero jugar a la acción. Tengo esos sueños y metas, trabajaré para lograrlos. Cenk Torun, tengo diferentes experiencias en el ámbito empresarial. Si está en tu destino, ese trabajo te encontrará de alguna manera. Sí, he hecho muchos trabajos. Tuve éxito en algunas y fracasé en otras. Pero nunca me arrepentí de mi fracaso. No dije, ¿por qué fallé? No debería hacer esto. Siempre dije lo haré. Y siempre esperé que algún día apareciera el trabajo que quería, el personaje que quería. Por eso nunca pongo montañas entre mí. Y ese personaje vino a mí. Puse toda mi energía y todos mis ahorros hasta ahora me concentré en este personaje. Quiero aprovechar esto la próxima vez. Preguntas cortas. ¿Qué crees que si quitamos de tu vida no quedará nada? Cenk Torun, deportes. En realidad. Cenk Torun, sí. No queda nada, entonces no queda nada de ti. Cenk Torun, de ninguna manera. Porque el deporte es algo para lo que hago terapia. Tengo un día libre a la semana y ese día voy al gimnasio y no hago nada más.
Mahasine Meravet, mis sueños y mi motivación para la vida. Creo que sin ellos no tendría energía ni razón para vivir. Por eso lo llamo mis sueños y motivación. ¿Cuál es la queja más común que escuchas sobre ti por parte de quienes te rodean? Mahasine Meravet, me implico mucho, me implico en todo. Pero no puedo evitarlo. No interfiero voluntariamente. Se desarrolla espontáneamente. Miro todo, presto atención a todo. Cenctorun, ¿por qué no llamas estos días? Dicen, risas. ¿Tienes algún hábito o característica que te obsesiona? Mahasine Meravet, estoy obsesionada con la línea del cabello, tengo que hacerlo yo misma. Si va a ser desde el medio, tiene que ser justo en el medio, si va a ser desde el costado, tiene que ser desde el costado. Me traen un espejo y lo hago yo misma. Cenctorun, puedo estar un poco obsesionado con la limpieza. Si hay muchos vasos vacíos por ahí, eso podría molestarme. No tengo muchas obsesiones. Eso que dijiste nunca lo podré tolerar. Mahasine Meravet, en realidad, hay muchas cosas. Pero si lo dijera en general, injusticia. Cenctorun, sí, la injusticia es algo que no se puede tolerar. De hecho, hoy en día no podemos tolerar demasiadas cosas. En realidad, nadie se tolera y lo mismo ocurre en el tráfico. Alguien toca la bocina, inmediatamente van e intentan golpear al hombre. No puedo tolerarlos. Nadie tiene derecho a utilizar la violencia contra nadie, a maldecir a nadie ni a comportarse injustamente. ¿Hay algún alimento que nunca te llevas a la boca y dices no soporto ni su olor? Mahasine Meravet, no tengo ninguno. Cenctorun, coliflor. Capusca. Alcachofa. No comes nada útil, pero. Mahasine Meravet, pero son cosas saludables. Cenctorun, bueno, puede que sea saludable, por ejemplo. No puedo consumir alcachofas en absoluto, pero bebo su jugo, por ejemplo. Eres una persona celosa. Cenctorun, no mucho. Digamos con moderación. ¿Qué te daría sobre 10? Cenctorun, 5. Mahasine Meravet, eso es todo para mí, 5 a 6. Pero no me gusta estar celoso. Déjame tener celos, él no tendrá celos de mí, risas. Déjame ser libre, hacer lo que quiera, etc. Eres una persona tacaña. Cenctorun, no, no lo soy. Mahasine Meravet, yo tampoco. ¿En qué gastas más dinero? Mahasine Meravet, comida. Cenctorun, ahora mismo lo estamos gastando en comida, sí. Me esfuercé durante años, después me rindí. Últimamente la audiencia viene criticando y reprochando que siempre hay los mismos rostros en las pantallas, especialmente en las plataformas digitales. ¿Qué opinas sobre esto? Cenctorun, esta monopolización existe en nuestro país desde hace años y continúa. No hay ningún cambio, ha aumentado aún más. Tenemos muchos amigos talentosos, pero lamentablemente a ninguno de ellos se le da una oportunidad. Sufrí las consecuencias de esto durante años, intenté con todas mis fuerzas estar en un proyecto durante años, pero no funcionó. Después de cierto punto, dije tengo que seguir adelante con mi vida y me rendí. Entré en otros sectores. No puedes pasarte la vida esperando un trabajo en casa. Lo he dicho antes y lo diré de nuevo. Definitivamente deberían tener una segunda profesión como un brazalete de oro en sus manos. Porque esto no sucede desde hace muchos años y no sucederá en el futuro. La monopolización continuará. Un proyecto se acerca a una persona. Hay premios a la mejor serie de televisión, etc., pero ves que el proyecto no funcionó. En realidad, esta es una herida sangrante en nuestro país en este momento. Todo el mundo tiene razón en quejarse. Yo también. Espero que se solucione. Si te gustó el vídeo que preparamos para ti, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartirlo. Que tenga un lindo día.